Muchas gracias por su intervención y brillante exposición, profesor Isler. Conforme a la estructura del programa, es el momento de presentar al próximo ponente, en este caso, don Juan Antonio Gómez García. Actualmente forma parte del PDI de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Juan Antonio ha dirigido y es investigador en varios grupos y proyectos de investigación en España, en el ámbito de la Unión Europea y en Hispanoamérica. Y es director de la colección Cine, Derecho y Sociedad de la editorial Sindéresis. Luego creo que tenemos un ponente de película. En este congreso, su intervención se va a focalizar en las bases para una fundamentación de los derechos humanos desde una hermenéutica analógica. Cuando quiera, tiene el uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, profesor Talavero. Hay películas buenas y películas malas. De las buenas, seguro. Antes que nada, y muchísimas gracias por la presentación, quería agradecer, me sumo naturalmente a todos los agradecimientos que me han antecedido a todas las instituciones que han hecho posible este encuentro, este Congreso Internacional de Filosofía Jurídica, que además me comentaba mi querido Manuel Lázaro, el primero que se celebra aquí en la ciudad de Cáceres, con lo cual de alguna manera somos pioneros, ¿no? Tenemos ese pionerismo que nos hace de alguna manera pues, sentirnos mucho más alegres y mucho más agradecidos por habernos dado esta oportunidad. También, naturalmente, a la Universidad de Extremadura es la primera vez que tengo el gusto de ir aquí, a su Facultad de Derecho, y desde luego pues, el trato es excelente, las instalaciones, la acogida, en fin, todos son agradecimientos a cómo se está planteando y cómo nos han acogido en este congreso. Yo voy a hablar sobre fundamentación de los derechos humanos, que era uno de los temas fundamentales de este encuentro, ¿no? De este congreso. Y lo voy a hacer desde una hermenéutica analógica. Esto de hermenéutica analógica, en principio, si uno no está muy familiarizado con ciertas corrientes filosóficas, sobre todo la hermenéutica, pues puede resultar un tanto extraño. Esto es una manera de pensar el mundo que hunde sus raíces, no es en absoluto nada novedoso, es algo que es directamente heredero de la tradición aristotélico-tomista, en este caso encarnada actualmente en la figura del profesor Mauricio Belchot, el filósofo mexicano, que es el gran filósofo de la hermenéutica analógica, el gran actualizador de toda esta tradición, y que en el fondo de esto está el hecho de, en un mundo como el que estamos viviendo actualmente, el mundo postmoderno que tan brillantemente se ha descrito aquí en las anteriores exposiciones, donde lo que prima es el principio de diferencia, donde el principio ontológico fundamental es el principio de diferencia, pues frente a lo que ha sido de alguna manera una ontología fuerte, una metafísica fuerte, que ha estado vigente durante 1000 y pico años, desde los clásicos hasta prácticamente el siglo XX, con Heidegger, Nietzsche, XIX, Heidegger, etcétera, pues de alguna manera esto está, bueno, se trata de una especie como de, no digo de reacción, pero sí de respuesta o de toma de postura filosófica para, sin renunciar a esa acción ontológica. Insisto que ha vertebrado toda la ontología occidental y de la que es la bueno, vamos a ver ahora la teoría y la concepción de los derechos humanos, pues tratar desde la propia hermenéutica, que es actual, especialmente desde Heidegger, que ha puesto tantísimo el acento en lo relativo, en lo subjetivo, en lo coyuntural, pues tratar de alguna manera de buscar un cierto orden, poner a todo eso un cierto orden ontológico a través de la analogía, a través del pensamiento analógico, que es el pensamiento básicamente aristotélico, tomista, naturalmente con otros matices y otras dimensiones. Entonces, bajo esta idea general, lo que voy a pretender aquí, voy a procurar ajustarme al tiempo establecido, es ofrecer unas ideas genéricas o generales sobre cómo fundamentar los derechos humanos desde esta perspectiva, porque eso nos va a permitir diagnosticar, yo creo bien, cuáles son los problemas que también se han puesto aquí de relieve en relación con los derechos humanos, todas esas aporías que tienen que ver con el universalismo de los derechos, que luego choca con la riqueza de la vida práctica, de la praxis política, social y jurídica,
Por todas estas cuestiones que yo creo que sí nos va a servir como piedra de bloque ahí una interpretación basada en el pensamiento analógico. Y es que, aparte de eso, se ha dicho aquí también, el pensamiento postmoderno es un pensamiento débil, es un pensamiento que la cuestión de la fundamentación la está rechazando abiertamente. Es decir, no hay verdades, no tiene sentido fundamental, ¿no? ¿Verdades? ¿Para qué vamos a fundamentar? El fundamental implica establecer una cierta objetividad, ¿no? Establecer una cierta objetividad y, por tanto, alcanzar una verdad, una cierta verdad. Por eso la cuestión de la fundamentación de los derechos humanos es un tema, de alguna manera, podemos decir, de poder, o que, bueno, que no es demasiado caro, demasiado grato hoy día hablar de fundamentación de derechos humanos así abiertamente en el marco actual postmoderno. Sin embargo, sigue siendo naturalmente un tema plenamente vigente, porque precisamente el olvido de la fundamentación nos puede llevar precisamente a la falta de comprensión, a la falta de conocimiento. En este sentido, vamos a tratar de fundamentar los derechos humanos, vamos a tratar de alcanzar cierta verdad, cierta objetividad. Y es que, aparte de esta razón de tipo filosófico, todavía no es un problema resuelto ya el problema de la fundamentación, es decir, es fundamental de lo que hace básicamente la filosofía. Entonces, estamos ante una cuestión también genuinamente filosófica. Y como filósofos o como filósofos del derecho estamos naturalmente comprometidos a dar razones filosóficas cuando hablamos de conceptos, y en este caso, conceptos tan fundamentales como los derechos humanos. Y luego, además, la necesidad de fundamentar también estriba en razones estrictamente prácticas. Cuando, de alguna manera, el escepticismo o el nihilismo filosófico se apoderan del pensamiento, se puede llegar a situaciones muy, muy peligrosas, que se han puesto aquí también de relieve. Y hay, fundamentalmente, dos cuestiones en juego que, a mi juicio, son importantísimas y que no debemos perder de vista en este sentido. En primer lugar, ¿a qué nos puede llevar un escepticismo o un nihilismo filosófico? Pues a perder conciencia sobre los derechos humanos como criterios de justicia. Si uno dice que no existe la justicia o que no es susceptible de ofrecer una verdad sobre la justicia o un concepto de justicia, pues está negando en última instancia la posibilidad de concienciarse sobre lo justo y, por consiguientemente, los derechos humanos como expresión o como manifestación de una teoría de la justicia. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo desde el punto de vista práctico porque, naturalmente, nos lleva a que bueno, pues seamos una especie de autistas y nos encontremos en una especie de esquizofrenia frente a las violaciones concretas, las conculcaciones que se producen de los derechos humanos. Y por otra parte también hay otra cuestión muy importante, que es la propia legitimación democrática de los ordenamientos jurídicos. Es decir, si queremos garantizar, promover, proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos a nivel internacional, evidentemente tenemos que tener una fundamentación. Tenemos que tener razones detrás para ello, ¿no? Claro, hoy hablábamos antes del concepto postmoderno actual. ¿A qué se llega como máximo? Pues se llega a lo máximo a dar fundamentaciones fácticas. Es decir, más o menos se viene aquellos que se atreven a dar ciertas fundamentaciones lo hacen en base a la simple constatación fáctica a criterios de mera coyunturalidad. Es decir, los derechos humanos se fundamentan por el hecho de existir, incluso por el hecho de ser referentes retóricos o discursivos. Esto, naturalmente, está en sintonía con el profesor José María Vázquez, lo decía esta mañana, pues con el nominalismo, naturalmente, que caracteriza el nominalismo radical que caracteriza a la posmodernidad, que está llevando pues, a un vaciamiento de todos los conceptos, también del concepto de derechos humanos. De tal manera que se están reduciendo los derechos humanos pues, a simples intereses coyunturales, en muchos casos a simples deseos, a simples reivindicaciones, y que aspiran a reconocerse públicamente en el espacio público, que hoy es un espacio mediático, es un espacio performativo, el espacio político es más que un espacio performativo, en gran medida un espacio estético, no voy a entrar en ese tema, pues a que se reconozcan públicamente como tales derechos humanos. Y luego, otras ciertas fundamentaciones débiles hablan de la conveniencia, digamos, pragmática de los que intervienen en el discurso, es decir, al consenso por razones prácticas. Esto también, naturalmente, traiciona el modelo clásico de fundamentación racionalista moderno de los derechos humanos que basaba en gran medida
su fundamento en la universalidad de estos derechos. Es decir, y además así, la práctica totalidad de los textos normativos que lo declaran, declarativos de los derechos humanos, hablan de su universalidad. Es decir, si reducimos a la mera conveniencia pragmática de los intervinientes en el discurso el fundamento, pues estamos en gran medida cargando esta necesidad de universalidad de los derechos. Por tanto, hay razones profundas para plantearnos la cuestión de la fundamentación, aparte de una cuestión ya puramente epistemológica, así, filosófico-epistemológica, que es que debemos seguir como filósofos planteándonos qué son los derechos humanos, porque el problema del concepto de los derechos humanos se halla íntimamente ligado al problema de su fundamento. Es decir, cómo se puedan entender los derechos humanos depende de cómo se fundamenten de manera íntimamente ligada. Por lo tanto, si queremos tener una cierta objetividad, una cierta objetividad que en relación, que hablemos sobre derechos humanos, que se fundamentan, pues, cuando hablemos sobre derechos humanos, perdón, tenemos que llegar a una cierta fundamentación, porque esa fundamentación nos va a proporcionar una racionalidad, una mínima, aunque sea una mínima racionalidad, como una cierta racionalidad que nos permita entendernos y que nos permita llegar a una cierta verdad. Bueno, hablo siempre desde una perspectiva, como ven, desde la perspectiva imperante, que niega cualquier tipo de fundamentación. Por tanto, necesidad en general, necesidad de fundamentar los derechos humanos para hacer una auténtica filosofía sobre los derechos humanos y evitar incurrir en una suerte como de autismo filosófico, conceptual sobre ellos, que es en el fondo lo que nos lleva estas posiciones tan nihilistas o tan escépticas en torno a los fundamentos. Dicho esto, ¿qué presupuestos tenemos que plantearnos para fundamentar? Debemos plantearnos de manera muy superficial, hablando muy superficialmente, para una fundamentación ontológica de los derechos humanos. Ahí tenemos que partir naturalmente del marco histórico-cultural en el que surgen los derechos humanos, que es la modernidad. La modernidad es el espacio de fundamentación de los derechos humanos. Es decir, no hay derechos humanos antes de la modernidad. Hay otra cosa, pero no hay derechos humanos, propiamente dicho. La modernidad se caracteriza de manera muy general por tres, he traído yo aquí tres características. Primero, la modernidad obedece a un proceso de secularización de la vida. Ahí el hombre moderno es una especie como de hombre nuevo. El cogito ergo sum cartesiano da lugar a una nueva antropología. Un nuevo sujeto donde Dios ya no deja de ser el fundamento central de la vida, del mundo, de la existencia, de su existencia, y pasa a actuar de garante. No se pierde Dios, pero sí Dios de alguna manera actúa como garante de la racionalidad humana, que es el gran Sancta Sanctorum o el gran motor de esa antropología, de alguna manera nueva, que se postula en esta nueva modernidad secularizada. Eso le lleva naturalmente a que la modernidad sea el espacio de la racionalidad técnica. A medida en que se entiende la racionalidad como un producto abstracto, como un artificio, la racionalidad, la modernidad se va a convertir de ese modo en el espacio de lo técnico, de lo artificioso, de la racionalidad técnica. Y eso en el ámbito jurídico nos lleva a una consecuencia muy importante, que es a que el derecho se instrumentaliza. El derecho pasa a considerarse un instrumento, que eso es muy distinto al clasicismo aristotélico, al propio derecho romano, en gran medida. El derecho se instrumentaliza y se instrumentaliza por la vía de entenderlo como coacción. Los derechos humanos, por tanto, son derechos subjetivos, son derechos. Precisamente esa instrumentalización del derecho va a crear a un tipo de sujeto moderno, va a coadyuvar o va a ser un elemento importante para considerar el sujeto moderno como un sujeto jurídico, en grandísima medida, como un sujeto que obedece a esta idea de tecnicismo, de instrumentalización que de fondo subyace al concepto de derecho del entonces. En este sentido, los derechos humanos vienen a ser el prototipo modélico de esa especie de hombre moderno, de esa especie de hombre nuevo, que diría el profesor Dalmacio Negro Pavón, ¿no? Esa especie de hombre secular nuevo, esa especie de nuevo hombre, ¿no? Y estos derechos humanos, en tanto que se consideran derechos subjetivos, suponen, como les decía, juridificar la persona por la vía de su reconocimiento público en tanto que sujeto de derecho. Es decir, se produce una suerte de juridificación antropológica de la persona, expresada en ese hombre nuevo
que expresa a su vez ese modelo establecido por los derechos humanos. Por tanto, es importante el sujeto como referente discursivo de fundamentación de los derechos humanos. El sujeto, aquí tenemos el foco fundamental, el foco fundamental. Y hay que plantearse la cuestión de la fundamentación subjetiva, de la subjetividad moderna. Y la subjetividad moderna, muy rápidamente, muy superficialmente, ¿sobre qué ideas se sustenta? En primer lugar, sobre el humanismo. El humanismo es la filosofía de la subjetividad moderna. Es decir, el humanismo consagra el principio de autonomía del hombre. La humanidad se entiende como autonomía. Y en segundo lugar, una derivación concreta del humanismo por la vía de la cultura protestante, que es el individualismo. Es el otro gran principio. Es decir, el individualismo es la filosofía moderna, subjetiva de los derechos humanos. Y eso es algo protestante, eso es algo que bebe directamente de Leibniz, por ejemplo, de la filosofía del monadismo, de Leibniz, etcétera, etcétera. Todas estas filosofías luteranas, voluntaristas, nominalistas, protestantes, ¿no? Pues que tenemos ahí. Entonces, ¿y en qué se diferencia o por qué se dice que el principio de independencia es un tipo de humanismo? Perdón, el principio de individualismo, el principio individualista es un tipo de humanismo. Porque frente al principio de autonomía, que es algo que caracteriza el individualismo, también el individualismo incide en la idea del principio de independencia como modo principal de realizar el principio de autonomía. Esto lo explica muy bien Benjamin Constant en su famoso discurso sobre la libertad de los antiguos y los modernos. Constant distinguía la libertad de los antiguos como una especie de servidumbre del sujeto hacia la comunidad, mientras que la libertad de los modernos la caracterizaba ya como que el sujeto es independiente de la comunidad, tiene su espacio privado y por tanto delega en la representación su acción, su participación, incluso su identidad, en gran medida su identidad política. Es decir, y los derechos humanos vienen de ahí, vienen por esa vía, por la vía del individualismo. Insisto, es una especie del principio genérico de autonomía, ese principio humanista que está con el telón de fondo y que tiñe toda la filosofía de los derechos humanos. De ahí que los derechos humanos de primera generación sean derechos individuales. Derechos individuales, porque ya estamos bajo los esquemas lógicos del individualismo. Es decir, de modo de pensar al sujeto como independiente. Eso se va a llevar a la exacerbación absoluta en la posmodernidad, se ha dicho aquí antes. Es decir, ese individualismo se va a convertir en algo ya insaciable. Decía Chesterton, ya las virtudes en la modernidad se han vuelto locas. El individualismo hoy en la posmodernidad se ha vuelto loco. Pero bueno, eso es otro tema. Por tanto, el sujeto moderno es el hombre humanista. El individuo es una posibilidad del sujeto moderno, una determinada derivación, un posible de la filosofía del sujeto. De ahí que el individualismo, en el fondo, sea una especie de filosofía del sujeto que es la que, insisto, caracteriza específicamente lo que es la filosofía subjetiva de los derechos humanos. Frente a esa descripción, como ven, extraordinariamente simplista de lo que puede ser la modernidad bajo esta idea, las principales fundamentaciones modernas y posmodernas, digamos, ¿a qué filosofías de los derechos humanos han dado lugar a estos presupuestos? Básicamente, el naturalismo racionalista moderno, todos los positivismos, todas sus versiones, fundamentalmente reduciendo mucho formalistas, antiformalistas, y las perspectivas posmodernas. Esa reducción del sujeto a forma implica, se produce por la vía del principio individualista, el principio de independencia, implica que sea lo formal, el fundamento común de todas ellas, el fundamento común de los derechos humanos desde todas estas perspectivas. Hay una especie de univocismo que reduce los derechos humanos a su aspecto meramente formal por distintas vías. De tal manera que se viene a negar en última instancia una fundamentación ontológica o realista, en el sentido aristotélico, de los derechos humanos. Por tanto, se viene a reducir la complejidad del mundo bajo esta idea de forma que no deja de ser una manera de manifestarse del proceso de abstracción, inmenso proceso de abstracción del mundo que se lleva a cabo en la modernidad. ¿Cómo operan esto los positivistas? Pues bajo la prevalencia unívoca del principio de identidad. Los positivismos, ¿en qué sentido lo hacen los positivismos legalistas, normativistas? Pues reduciendo lo jurídico, en este caso los derechos humanos, a la ley formal.
a lo dado, al producto del consenso, en el caso de las democracias, expresado formalmente en la ley formal. ¿Cómo lo hacen las posturas antiformalistas? Porque, ojo, los antiformalismos de finales del 19 y principios del 20 son positivismos. A pesar de que ellos mismos se presenten como reacción o como contrapeso o como polo dialéctico frente al positivismo normativista o formalista, no dejan de ser positivismo. ¿Por qué? Porque siguen siendo, lo jurídico se sigue reduciendo a lo dado. En este caso, Ehrlich, los sociologistas hablaban del lo dado es el derecho vivo, el o los realismos jurídicos, el realismo jurídico escandinavo, esa especie de psicologismo jurídico, ¿no? Ese tipo de cosas, en el fondo, sigue siendo lo dado bajo otra perspectiva. En el fondo, esto nos demuestra que lo dado, lo fáctico, no deja de ser una construcción formal, a su vez, tanto por parte de los formalismos como los antiformalismos. Y un tercer tipo de positivismos, más o menos, que podría ser el positivismo vigente, los positivismos deontologistas, reducen lo jurídico a la ley material. Es decir, a la Constitución como norma sacrosanta que contiene valores, que contiene un catálogo de derechos fundamentales y, por tanto, rematerializa el formalismo de alguna manera que venía de las constituciones anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero es la ley en sentido material, ¿no? Ahí vemos ese univocismo que está como telón de fondo en estas fundamentaciones positivistas de los derechos y de los derechos humanos en última instancia. Los naturalismos racionalistas modernos no dejan de ser también formalismos. Ahí hay una prevalencia unívoca también del principio de identidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que reducen lo jurídico, en este caso los derechos humanos, a sistema de derechos naturales. Recuerden el famoso derecho natural more geométrico que inspira todo el naturalismo moderno, sobre todo protestante, sobre todo dentro de la cultura germánica. Sistema, eso lo recoge luego Savigny en el siglo XIX, trata de aplicarse cuando se plantea la cuestión, no me estoy yendo del tema, pero bueno, cuando se plantea la cuestión del naturalismo de Savigny, ¿eso no es naturalista? En el momento que apela a la idea de sistema como modo de ordenación teórica de lo jurídico, pues es un naturalista, está en la corriente de un naturalista moderna que entiende el derecho natural como un sistema de derechos naturales, por tanto bajo un criterio formal. Y luego las perspectivas modernas, ya lo hemos adelantado de alguna manera. Aquí ya no prevalece el principio de identidad, sino el de diferencia. Se toma unívocamente el principio de diferencia. De tal manera que se reduce lo jurídico, los derechos humanos, a puro nominalismo, a un voluntarismo absoluto, a un pragmatismo exacerbado. Es decir, los derechos humanos deberían ser un producto más de ese nominalismo voluntarista. Todas estas declaraciones nuevas de derechos emergentes, la Declaración de Monterrey, etcétera, etcétera, pues todo esto son productos meramente coyunturales, es decir, que tienen su fundamento en la voluntad, en el deseo, en la coyunturalidad, incluso en el puro discurso, en la pura retórica. De tal manera, ¿esto a qué nos lleva? Pues a disolver la categoría de los derechos humanos, ya se ha dicho aquí también. En el momento en que todo eso puede ser derecho humano, los derechos humanos acaban no siendo nada, en el fondo, ¿no? Acaban vaciándose el concepto. Ante este panorama, ¿cómo podemos, no sé qué tal voy de tiempo? Avísame, Víctor, cuando... Ese panorama, ¿qué nos puede aportar una hermenéutica de este tipo, analógica, que trate de buscar una cierta fundamentación, partiendo del principio de diferencia, a través de la analogía? Pues, de alguna manera, nos permite recuperar un discurso ontológico sobre los derechos humanos. Un discurso fundamentador. Porque, de alguna manera, se trata de corregir tanto los excesos idealistas, escépticos. En el fondo, la posmodernidad es un idealismo ya exacerbado, ¿no? Partiendo también del máximo respeto a la complejidad, porque lo jurídico no se puede reducir a la mera ley formal o a la mera vivencia social o al mero sistema abstracto de derechos innatos, etc. No. Lo jurídico implica algo mucho más complejo. Tratando de respetar ese dinamismo, esa complejidad de lo jurídico, pues en la medida en que además lo jurídico es algo analógico, se puede decir de diversas maneras, los derechos humanos, en la medida en que son derechos subjetivos, participarían de esa cualidad, y que la analogicidad, por llamarlo de alguna manera, es una propiedad ontológica del ser, se trataría de mediar entre los principios de identidad y de diferencia. Es decir, naturalmente, siempre privilegiando el de diferencia porque es donde estamos hoy. Pero vamos a buscar a través de las semejanzas,
a través de la búsqueda de puntos de unión, de puntos comunes, una cierta objetividad. Esto implica defender un discurso analógico, un discurso de la proporcionalidad, un discurso de la racionalidad práctica. Es decir, en la medida en que los derechos humanos han de fundamentarse en el ámbito de la racionalidad práctica y no de la racionalidad especulativa, ahí la analogía, la búsqueda de semejanzas, de puntos de encuentro, nos va a ayudar mucho, porque la analogía precisamente modula en la frónesis, el tipo de prudencia, introduce criterios de racionalidad que permiten encontrarse a posiciones diferentes. Por tanto, la analogía como criterio que intenta poner cierto orden frente al equivocismo actualmente imperante. Y en ese sentido, digamos, partiendo de estos presupuestos, ¿a qué postulaciones o a qué postulados nos llevaría con respecto a los derechos humanos esta hermenéutica analógica? Pues a la postulación de lo que llama Mauricio Biochot un naturalismo analógico, un naturalismo realista. Es decir, este naturalismo analógico vendría a ser la base filosófica para fundamentar los derechos humanos frente al naturalismo racionalista moderno. ¿En qué sentido? El naturalismo racionalista moderno es mucho más univocista, más cerrado, es mucho más rígido. Y el naturalismo analógico, que es un naturalismo que parte de la praxis, que parte de la racionalidad práctica, un discurso de prudencia sobre los derechos y sobre las relaciones jurídicas, es un naturalismo más flexible, más abierto. ¿Por qué? Porque comprende adecuadamente la historicidad de los derechos humanos, de los derechos naturales, un naturalista. Y en este contexto genérico, ¿dónde estaría el fundamento concreto? Pues estaría en la naturaleza humana. La naturaleza humana sigue siendo, desde este punto de vista, debe seguir siendo el fundamento primero de los derechos humanos, como lo fue en la modernidad. Aquí esta mañana se ha hablado de la falacia naturalista y se ha puesto de relieve toda la argumentación que se ha dado en contra de la falacia naturalista desde el naturalismo. Naturalmente, se parte de esa perspectiva. Claro, y desde este naturalismo analógico, que naturalmente viene a ofrecer una contracrítica frente a la falacia naturalista, en el sentido de que no se trata de un salto lógico, no se trata de una falacia que pasa sin solución de continuidad del ser a debe ser, sino que en la medida en que es un ámbito de racionalidad práctica, no es absoluta y nítidamente escindibles las dos racionalidades, la racionalidad óntica y deóntica. Por tanto, ahí no hay ninguna falacia. Hay que comprenderlo de otra manera, pero no bajo una perspectiva que entiende lo dado bajo una perspectiva idealista, sino mucho más práctica. Pues bien, en este sentido sería contemplar lo jurídico o el ser jurídico desde esta racionalidad práctica que de alguna manera nos hace ver que la naturaleza humana sigue siendo el fundamento de los derechos humanos. Primero, porque la diversidad de concepciones en torno a la naturaleza humana no implica necesariamente que no exista tal naturaleza humana. Este es un argumento que se ha hecho desde el positivismo en gran medida del naturalismo. Es decir, el discurso diverso, diferente, incluso negador, en torno a un objeto no supone necesariamente la cancelación existencial de tal objeto. Esa es la primera idea. Y luego la naturaleza humana, comprendida analógicamente, implica que sea comprendida en su historicidad. Es decir, la naturaleza humana es algo histórico. La historicidad es un producto ontológico, es una propiedad ontológica de la naturaleza humana y además ha de comprenderse en su universalidad esencial. ¿Por qué? Porque nadie me puede negar que todos los hombres son hombres. El hecho de que todos los hombres sean hombres implica que hay una naturaleza humana. Y si no, que alguien me rebata esto. Por tanto, se postularía una especie de universalismo analógico como modo de comprender los derechos humanos. En este sentido, se habla de la dignidad humana, por parte de posturas deontologistas, fundamentalmente, sobre los derechos humanos. Ojo, naturaleza humana no es homologable a la dignidad humana. Gracias. Es decir, hoy se afirma, insisto, que la dignidad humana, desde los deontologismos, vendría a ser el fundamento de los derechos humanos. Y pudiera pensarse que pudiera resultar suficiente a efectos de tal fundamentación. Sin embargo, la naturaleza humana, a mi juicio, es más comprensiva que la dignidad humana.
No es posible hablar de dignidad humana sin presuponer, lógicamente, la naturaleza humana. Para determinar la dignidad como cualidad del hombre, hay que presuponer al hombre como. Así lo demuestran la experiencia histórica y la antropología. Y se ve claramente a través de estos ojos. Y se ve en el sentido de que pueden darse diversas dignidades, entre comillas, humanas, sin que por ello dejemos de hablar de la naturaleza humana. Es decir, la dignidad humana, o esta dignidad que se expresa en diversas dignidades humanas, no deja de ser otra cosa que la genérica naturaleza humana especificada y realizada en una diversidad de modalidades. Por lo tanto, la dignidad humana es una modalidad importantísima, esencial, de lo que es la naturaleza humana. Y en este sentido, estamos viendo que estamos hablando de un concepto, y vuelvo a reiterar, insistir sobre esto, de naturaleza humana que no es univocista, que no es cerrado, que no es excesivamente objetivista, que trata de no ser excluyente, sino integrador, abierto, cargado de un cierto subjetivismo, porque esa la práctica implica reconocer la diferencia, pero sí buscando una cierta objetividad, intentando poner un cierto orden a través de la analogía, a través de la semejanza. Y la naturaleza humana es un criterio analógico fundamental para hallar esta cierta objetividad. Es decir, sería la naturaleza humana, y cito textualmente a Mauricio Brilson, una naturaleza humana que será históricamente concretizada y que está atenta a las situaciones concretas en las que los derechos se cumplen. Es decir, se trataría de un naturalismo vivo que busca la universalidad de estos derechos, pero que piensa que lo universal será de manera concreta, será de manera situada y encarnada en lo histórico. Es lo que vendríamos a caracterizar aquí genéricamente como un naturalismo analógico. Es decir, ya no me extiendo más, de alguna manera los derechos humanos hay que fundamentarlos. Y los derechos humanos se pueden fundamentar hoy en este clima moderno de relativismo, subjetivismo exacerbado, intentando buscar a través de lo que vincula, de lo que une, en este caso, a través de procedimientos de pensamiento analógico, para alcanzar una cierta objetividad que de alguna manera nos pueda servir para evitar estas aporías o estas situaciones de injusticia práctica que se dan tan habitual. Simplemente era esto, perdonen el apresuramiento, pero muchas gracias por la atención y desde luego cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Juan Antonio. Con la brillante intervención del profesor Gómez, damos por finalizada esta sesión y, salvo que el organizador indique lo contrario, el Congreso se reanudará por la tarde a las 4:30.